Ahí estamos. Ahora que entonces te toca leer, ¿no? Santo, santo, santo. La resistencia es insidiosa. La resistencia te dirá cualquier cosa con tal de que no hagas tu trabajo. Mentirá, fabricará, falsificará, seducirá, tratará de persuadirte, te obligará. La resistencia es versátil, asumirá cualquier forma, si eso es lo que necesita para hacer. Si eso es lo que necesita para hacer, para engañarte. Está mal escrito. Te lo juro que está mal escrito. Tratará de razonar contigo como un abogado o te apuntará a la cabeza con una pistola como un verdugo. La resistencia no tiene conciencia. Dirá lo que sea con tal de hacer que firmes el pacto, para luego traicionarte en cuanto les des la espalda. Si le crees a la resistencia, te mereces todo lo que te pasará. La resistencia siempre está mintiendo y está llena de mierda, como esta traducción. Sí, la traducción es pésima. Buenas, saludos a todos en donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a la Contrarresistencia, su podcast favorito, y que como cada semana les traemos un tema interesante del que hablaremos a lo largo de una hora. Como siempre se encuentra aquí enfrente de mí. Medio atropellada el como ¿no? siempre, ¿no? Sí. Pero, pues, Sí. No, pero normalmente estuviste menos fluido, digamos, como que ese error Me cortó el timing. Sí, ¿por a el veces poder de pasa. la amistad? Pues por el poder de la amistad, aunque ya no tengo cerveza, porque estaban calientes mis cervezas, entonces como que no conecté. Entonces ahorita lo traes, ¿no? Aquí se encuentran como cada semana Ramiro Darwin Pedraza, Rodrigo Rodrigo Tobias Aguirre, Tobías. Daniel García, nadie detrás de las cámaras. Nadie, literal. Sí, esto queda de la chingada, es que no tenemos al productor, ¿no? Va a ser culpa de la resistencia que venció al maestro Cogollito. Le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Un respeto. Saludos. Máximo respeto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ok, hoy quedamos Rodrigo. que íbamos a hablar de un tema que a mí me puede mucho, que es el perfeccionismo, ¿no? Chan, chan, chan. Que creo que puede ser una herramienta muy útil, pero normalmente lo utilizamos en la resistencia, es de sus temas favoritos, ¿no? Lo usamos mucho como para no avanzar y terminar las cosas, creo yo, pero pues no sé, les mandé información y todo, yo ando medio atolondrado, entonces si se acuerdan de algo podríamos empezar por ahí, pero es la resistencia y el perfeccionismo, ¿no? La resistencia y el perfeccionismo va a ser el título del programa del día de hoy. Y básicamente creo que tiene que ver con nuestra tendencia natural. Bueno, por lo menos lo que estuve leyendo es que algunos psicólogos lo asocian con nuestra tendencia natural de Disculpen ustedes, estamos, pero es un programa improvisado, para que vean que esto se hace con amor y desde el corazón. y al chingadas. Y ya. Y no vamos a dejar Y que la no somos resistencia... perfeccionistas. corazón, Si con fuéramos amor y corazón. perfeccionistas hubiéramos repetido todo desde el Exacto. principio. Y yo hubiera ido por más cervezas. Pues vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar otra vez. No, aquí vamos a empezar otra vez, ni que 8 cuartos. Algunos psicólogos asocian el perfeccionismo con nuestra tendencia natural a ser aceptados. Okay. Porque el perfeccionismo se asocia con esta necesidad de reconocimiento por parte de los demás. Inclusive hay psicólogos que lo dividen en 3 tipos de perfeccionismo. El perfeccionismo personal, con las cosas que haces. El perfeccionismo con tus allegados, que es como muy cabrón, porque tiene que ver con tu familia, con tu entorno laboral, hasta con la gente que te encuentras en la fila del súper. Y el otro es el perfeccionismo que tú crees que la sociedad espera de ti. Entonces, al parecer, estos 3 niveles interactúan en diferente escala
en las personas que tienen al perfeccionismo. Y creo que vamos a hablar un poquito de los pros y los contras. Claro, sí. ¿No? Y creo que en mayor o menor medida la mayoría de las personas que se consideran creativas tienen esta tendencia al perfeccionismo, y algunas veces puede ser muy positiva y otras es contraproducente. Claro, es lo que decía en el libro, ¿no? De Creativity Inc., escrito por uno de los fundadores de Pixar, por Ed Catmull, exactamente. Lo empecé a leer y me cayó mal el güey, o sea, la voz con la que escribe se me hizo como medio higadito el señor. ¿Sí? Sí, por eso no la pude continuar, como que, pero bueno, es como... Está bien, también está chido. Dice que está muy interesante, pero él como que su voz, digamos, como que mamón, ¿no? Sí, es como de yo fundé eso, no tengo un varo, sí. pero yo también soy de los chingones. Él habla de que hay un fenómeno que le pasa a los animadores de Pixar que se llama el centavo bellamente sombreado. Y se refiere a esta capacidad de concentrarse muchísimo en detalles que nadie va a ver. Sí. Como tú llegando a tu casa en la noche y hay un centavo en la mesa y no lo vas a ver. Sí. Y menciona un caso en particular muy interesante de la película Monster Inc., cuando llevan a Boo a la casa de soltero de Mike Wazowski. Y ella jala una tira de... Hay 2 pilas de DVDs y jala uno y se caen los DVDs. La toma dura 2 segundos. Y a lo mucho ves la carátula de 3 DVDs. Los diseñadores diseñaron cada una de las 90 carátulas. Yo en la librería, en la biblioteca donde pasa todo de Sheryl, sí estaba yo metiendo simbolitos y todo a cada librito, y sí fue así de no mames, esto no se ve, ¿no? Y creo que depende el grado de clavadez, y yo creo que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, de cuándo sí y cuándo no es bueno el perfeccionismo. Porque también está la contraparte, ¿no? El chilazo. El chilazo, sí. Y hay un chingo de ejemplos. Y por ejemplo, a mí me molesta mucho, hablando por ejemplo de tu cómic y de cualquier otro cómic, que a veces agarraba algún o compraba un cómic mexicano como para apoyar un poco. Y decía, bueno, va, órale. Y lo empezaba a ojear y decía, ay, güey, está muy cabrón, muy cabrón. Así como hecho al chilazo, así de entregué por entregar. Muchas veces ni siquiera, o sea, muchas veces pues, sí, ellos creen que está chingón, ¿no? Pero bueno, y eso también pasaba mucho en la mesa de dibujantes, ¿no? Gente que tú veías sus trabajos y dices, cabrón. Y luego uno que era súper inseguro, ¿no? Luego decías... pero es, bueno, hablando de entre otras cosas, esos son herramientas que funcionan. Luego los que tienen esa seguridad, llegan más lejos. Como Rob Liefeld, que dibuja horrible y ve. Sí, eso tiene también su punto. Pero sí, yo lo que estaba viendo es que yo sí... Las personas que admiro, por ejemplo, son particularmente perfeccionistas. O sea, yo soy fan de Steve Jobs, güey, ¿no? De Walt Disney, de George Lucas, ¿no? O sea, son este tipo de personas que son súper obsesivas con el detalle, ¿no? Que no se te va... O sea, a mí los productos además me gustan mucho porque son cosas que tienen muchos puntos en los que sí se fijan en los detalles, desde el software hasta el diseño. A veces la riegan, pero realmente son los que impulsan los que van marcando tendencia. Los que van marcando tendencia, ¿no? Y son las gentes y los productos y las creaciones que más recuerdas, siento yo, ¿no? O sea, que esa atención al detalle es lo que te hace también una obra más valiosa. Ahorita, ¿no? Que dices eso de atención al detalle, para mí esto que es, o bueno, llamado el perfeccionismo, a mí me quedó como en esta onda de que son 2 cosas diferentes. Sí. A las que se les puede referir. Pero es que yo creo que hasta los confundimos, ¿no? Que uno es como el miedo al fracaso, por así decirlo, o a lo que mencionaba Daniel, un poco como esta onda de aceptación por los demás, o sea, de que otra persona te va a calificar de alguna forma y entonces quieres entregarle algo que satisfaga a otro. Sí. De hecho se clasifican en 2, y el perfeccionismo buscando la excelencia y el perfeccionismo evitando el fracaso. Y la otra de atención al detalle. Sí. O sea, creo que son 2 categorías diferentes y creo que la primera del miedo al fracaso pues se podría decir que es negativa que es la que está a favor de la resistencia, y la atención al detalle pues es algo que vas cultivando, ¿no? Sí. O sea, porque justo, o sea, esto que mencionas, ¿no? De pues alguien terminó un cómic o algo así ahí está. Sí. Pero alguien que ha cultivado esta atención al detalle justo puede identificar esos puntos y también puede identificar esos que a lo mejor
están ahí y que tal vez fueron vistos como ¡pum! Un segundo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, no sé, yo apenas vi un capítulo de Attack on Titan, de los últimos, y me fui cuadro por cuadro, güey. O sea, hubo 2 escenas en las que me fui cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, así viendo cada uno de los dibujos que habían hecho. Que, o sea, es una escena de, ¿te gusta? 6 segundos, a lo mucho. Sí, pero hay cosas, pero es que yo creo que son las obras que trascienden, ¿no? Digo, hablando un poquito, sí, yo creo que está como, es lo que son dos caras, pero yo creo que son 2 caras de la misma moneda, o sea, porque ese es, digamos, que el perfeccionismo positivo, digamos, es esta atención al detalle, a querer hacer las cosas bien, ¿no? De repente te puede llegar como a cruzarse con el mismo miedo a que tus... Porque el miedo a ser aceptado también tiene que ver con tus estándares de calidad, ¿no? Entonces tú sabes cómo vas a juzgar una obra. Entonces si tú tienes esos estándares sobre otras obras, tú sabes qué estás produciendo, ¿no? O sea, al menos la gente que está como consciente de lo que está haciendo, porque luego hay gente que cree que está haciendo una chingonería y pues no, pero creo que se van ¿Switchando? Pues creo que se pueden mezclar, o sea, creo que son creo que no están tan separadas una de otra, o sea, sí tiene que ver mucho, porque a mí me pasa que yo quiero creer que sí tengo atención al detalle, pero también es muchas veces una justificación para no estar avanzando o una limitante, o sea, no sé si, es que no es tanto miedo al fracaso o al que me vean, pero ese perfeccionismo también hay un momento en el que te perjudica, porque hay tiempos, hay deadlines, ¿no? O sea, está el rollo de termina, o sea, más vale que como venía el lema era get it done, not perfect, una cosa así. Finish not perfect. Finish not perfect, ¿no? Que es un poco la bronca. Y de hecho, justamente dejé la nave hoy aquí, porque ese es uno de los de mis cosas. Para mucha gente que la ha estado viendo, me dice, no mames, está muy chingona, ¿no? Y yo le veo... No puedo dejar de ver lo que para mí son como fallitas en el trabajo que hice de pintura, ¿no? Entonces está terminada, pero para mí me deja un sabor de boca, un sabor un finish. Que en vez de decir, no, mi nave tan chingona, veo los detalles que no logré, ¿no? Y la bronca por ejemplo, con mi cómic es también eso, que al no tener como una presión de entregar, porque yo en realidad soy bastante rápido y produzco rápido, estoy acostumbrado por la publicidad, inclusive a ser como bastante rápido. Los deadlines, no tengo una bronca con deadlines, siempre y cuando haya como estas presiones externas, ¿no? Pero cuando tienes un proyecto como personal y te puedes tardar lo que tú quieras, ahí es donde siempre vuelves a ver la página y dices sí, pero no, ¿no? Entonces yo sí siento que eso que podría ser positivo, esa búsqueda como un poco de la perfección, se vuelve un negativo también cuando no tienes límites, ¿no? Y ahí yo creo que entra la herramienta de los deadlines y la presión externa, ¿no? Y por el otro lado, esta versión del rollo del miedo al fracaso, pues no sé, o sea, es que yo no me ubico ahí, pero seguramente es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué será que a lo mejor esta onda de los deadlines te hace tener como en cuenta tus recursos? Sí. Porque inclusive, o sea, sabiendo que, o sea, si fueras demasiado perfeccionista pensando, o sea, como un ideal, y que sepas que tienes 3 semanas para entregar algo, entonces justo lo distribuyes en esas 3 semanas, ¿no? O sea, estos recursos, ¿cómo lo voy a hacer perfecto con estos recursos? Sí, perfecto, ¿no? en esos límites, ¿sabes? Exacto, o sea, porque uno de los factores que está en este proyecto para que sea perfecto es que tiene que estar en 3 semanas. Exacto, ¿no? Y ese entonces, es ¿cómo dosificas tu atención, ¿no? para que te alcance el tiempo de todo eso? Sí, claro, pero tiene que ver con una presión. Yo siento que, por ejemplo, en mi caso, en una presión externa. Pero ¿no? ¿Será lo mejor esto? O sea, estás definiendo. O sea, definir en decir, lo quiero terminar para tal día o para algo, pues sí estás definiendo. Entonces, a partir de ahí empieza, pues ya está tu cabeza a buscar como ese
tengo que hacerlo en este tiempo, ¿no? No sé. Es que me pasa, no, o sea, sí me te pasa entiendo que soy y es una laxo buena... de repente con Sí, eso, sí, como sí que me digo un tiempo y de repente ya veo que va a llegar. Bueno, un poquito más, Ajá, ¿no? sí. O sea, sí me pasa eso. La resistencia. Pero, no sé, o sea, creo que a lo mejor por ahí podría ir una solución, ¿no? El poner esos deadlines, inclusive aunque digas, ya me pasé, pero si pusiste al menos uno, como que ya te dio referencia de algo, o sea, Sí, ya pues hay un punto para el que puedes partir, pues ¿no? básicamente, por ejemplo, ahorita lo que me sirve es, o sea, por ejemplo, este calendario que te digo que tengo en la oficina, donde sí tengo las metas anuales, ¿no? Y vienen las metas anuales, de de proyectos, de proyectos personales como la nave, ¿no? La de terminar la nave, ¿no? Que son como hobby. Oh, que la canción. Me traen pero sí. Quita el focus. Nadie lo tiene que... Exacto. Como esas metas como que lo tengo ahí, esos deadlines, pero por ejemplo, con el cómic es el único de todos los factores que no tengo, que estoy atrasado, O sea, en chamba, por ejemplo, estoy bien, ¿no? O sea, estoy al día. No he logrado tener como un colchón, porque no, pero de mi nave, pues por fin la terminé después de 4 años, ¿no? Luego sigue un siguiente proyecto como de... que eso tiene que ver más con un hobby para, pues, desestresarme, ¿no? Que también eso te pone como loco. Pero en particular en el cómic, no es que no haya avanzado, porque ahorita, por ejemplo, las siguientes páginas que tengo, lo que estoy diciendo son los thumbnails. Entonces ya tengo un bonche de páginas en thumbnails, que es como el diseño, pero es el único en donde estoy atrasado. Entonces yo no sé si tiene que ver con miedo al fracaso, con lo que decíamos en alguno de los episodios, con este rollo de al ser una obra personal, hacer mi trabajo personal, es más fuerte agarrar y decir, esto es lo que, pues soy yo, ¿no? ¿Te das cuenta que hasta se te quiebra la voz? Ajá, cuando lo dices? sí, o sea, yo creo que tiene que ver también por ahí. Gracias. Y no sé si la justificación es el perfeccionismo, ¿no? O sea, la búsqueda de lo... Y el miedo al rechazo, ¿no? No, sí, o sea, pero que mi rollo en mi cabeza yo estoy diciendo es que es ideal de la perfección, bueno, de la calidad, digamos, y en realidad sí es más bien toda la resistencia encima. Aquí te lo dice, o sea, aquella cosa que es la que más deseas es como la que más resistencia tiene, ¿no? Entonces, pues toda mi vida ha sido hacer ese como tú sí buscas todas las justificaciones, ¿no? Entonces, es una pregunta que a lo mejor ya has pensado una cantidad de veces. ¿Qué va a pasar cuando ya esté impreso el número 0 o el número 1 de tu cómic? Cuando ya lo tengas así en las manos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo visualizas? Nada. Voy a estar traumado de que no está el que sigue. ¿Cuántos habrías hecho ya? ¿Cómics? Yo podría hacer más, hasta he hecho un cómic a la semana, o sea, no es como... No manches. Sí, cuando se trata de ser rápido, soy rápido. ¿Y cómo podemos amalgamar estas dos versiones de Tobías? La versión de Tobías que puede ser un cómic a la semana y la versión de Tobías que puede ser un cómic en 20 años. Yo creo que la solución, un poco, por eso hice lo de los 100 días de hacer cómics. De cómics, porque un poco es ponerte esta presión externa, o sea, el tener que entregar. Para mí lo que me funciona son los deadlines, pero no los deadlines autoimpuestos, porque en eso soy súper... Es lo que decía con el ejercicio hasta músculos empecé a tener, pero es porque eso lo delegué. O sea, contraté un entrenador. Entonces, durante 3 años, era el entrenador el que me estaba fregando de, güey, te toca entrenar. Y como pagaba y me estaba fregando, mucha parte de la chamba de los entrenadores es estarte, ¿no? Entonces, yo ya había delegado como eso, ya tenía que hacerlo porque alguien me estaba presionando. Desapareció. ¿Qué será eso? O sea, como
necesidad de conectar con alguien, con lo que estamos haciendo. Porque eso nos pasa a muchos en un montón de cosas. Porque cada acción, aunque sea microacción, requiere de un esfuerzo. Y el empezar, o sea, la chispa, es el punto de energía que más cuesta trabajo. Entonces, si es algo que no te gusta, ahora sí que la resistencia va a ser mayor. Entonces, cuando alguien te está ayudando con eso, digamos que, órale, vamos, ya llegué, ponte a hacer el ejercicio, te ayuda con ese primer como ¿Por qué? ¿no? Pues porque hay cosas en las que, por ejemplo, no necesitas tanta acción. Si te dicen vamos a jugar un videojuego, te gusta, chinga, ¿no? 1500 horas. Pero te dicen, güey, ponte a hacer sentadillas con las pinches pesas. No mames. Pues ya hago 100. Sí, no, está bien. ¿Haces 100 sentadillas? Sí. Por eso tienes esas nalgotas. No, todavía no. Luego me dicen. Así que era por subir las escaleras. Luego me dicen que me faltan. ¿Quién te dice que te faltan? Nadie. Salud por el poder de la amistad. Por el poder de la amistad. De las nalgas. Salud por los desnalgados. Pero creo que en mi caso no debería ser así, pero sí es por ejemplo, con el cómic yo creo que un poco la solución sería esa, la bronca. ¿Tengas un editor? Tal vez. Tal vez, ¿no? Pero una de las broncas es justamente, ahí tengo como una bronca es un arma de dos filos. Porque por un lado, uno de los trucos, por ejemplo, para empezar a hacer ejercicio, es que todo mundo quiere, no, es que el mínimo son 5 días a la semana, ¿no? Tenemos que hacer, ya a partir de hoy yo voy al gym y voy a hacer 5 días a la semana. Y vas 1, ¿no? O vas 2. Y tu mente lo registra como un fracaso, porque tu meta eran 5. Entonces, una de las técnicas que te ponen en general para todo, pues decir, no, güey, o sea, tu meta al principio va a ser hacer ejercicio un día, güey. Es más, vete para atrás. Tu meta va a ser ir una vez a la semana al gimnasio. Ni siquiera a hacer ejercicio, ¿no? A pararte en el gimnasio. Ya parándote ahí, tu mente lo registra como una pequeña victoria. Como un éxito, una pequeña victoria. Y entonces de ahí vas escalando. Pero cuando tú te pones estas expectativas mayores, aunque sean razonables, si no lo logras, por mínimo, se vuelve un negativo. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, con el cómic es que si yo me expongo a estar, que fue lo que hice con Charles, de hecho sí empecé como a publicar y lo pensaba hacer, era como parte de la presión de estarlo publicando cada cierto tiempo. Pero el trabajo tiene como cierta prioridad, ¿no? Comer también, y la familia también tiene como cierta prioridad. Entonces siempre, inclusive con esa presión social, pues una pequeña, pues sí, con una presión, sí, social, había la semana o el día que pues, no podía trabajar en eso. Entonces ya se volvió un fracaso un poco más fuerte, entonces te empieza como a afectar, ¿no? Le traes atorado. ¿Por qué? Porque en este rollo, por ejemplo, no sé si viste el último video que te mandé sobre este rollo del contenido, de que tienes que estar siempre, ¿no? El cuestionar qué es contenido y qué no es. Exacto. Una de las broncas que tú estás posteando, no es que yo no haya avanzado en mi cómic, ¿no? No es que no haya trabajado mi media hora o a veces hasta más, pero igual y no es posteable, o sea, todavía no está listo. Ajá. Entonces te vas atrasando. Entonces, no sé, o sea, necesito encontrar como un punto en el que... Oye, ¿todos los demás proyectos que has hecho, que has terminado, tenían que ver con alguien más? Sí, claro. Tenían que ver con dinero. Sí. Con el señor matando. Sí. Con alguien o algo, sí. ¿No? Porque inclusive ahorita que dijiste esto de, pues es que hay que comer y familia y esto, sí. Pues al final es como un acuerdo con claro. Otros, ¿no? Sí. ¿Cómo tener esa figura interna? O cómo entonces, si no, linkearlo con alguien. O sea, no sé. Es que la bronca que he tenido, por ejemplo, yo siempre toda mi vida he tenido como esta bronca, yo siempre me quería como aliar con alguien, ¿no? O sea, siempre quería hacer como equipo con alguien para todos mis proyectos, ¿no? Era una de mis grandes broncas. Entonces, si encontraba un escritor, le decía, pues yo soy el dibujante, ¿no? Pues si encontraba un dibujante, le decía, pues yo te lo escribo, ¿no? Y viceversa, varias veces. Y pues siempre terminaba yo normalmente
porque sí trabajo, normalmente siempre termino cargando como con todos los demás aspectos que involucran todos los proyectos, que no es nada más hacer lo que quieres hacer, ¿no? Entonces empiezo como a absorber todas las demás pues, funciones que requieren y pues terminamos y normalmente me asociaba con gente que también eran iguales, con unas broncas de resistencia cabrona, entonces por ese lado no me funcionaba, ¿no? Otra sería pues contratarme, pero o sea, como una especie de pues de símbolo, es que no sé, o sea, ¿cómo o sea, lo que te digo, cómo consigues esa figura del otro? Sí. O internamente. Sí, esa sí. Como, o sea, a lo mejor podrías tener como un, no sé, una especie como de editor externo nada más, a lo mejor. O sea, alguien, porque no sé, piensen que tiene que ver con vínculos, o sea, con que, pues es que si estás haciendo tú algo y de plano eso no ves que pueda conectar con los demás, pues creo que hay algo ahí, o sea. Pero yo, por ejemplo, creo que no he tenido ese caso, porque cuando publico algo, sí tengo digo, no se vuelve viral, güey, ¿no? Pero siempre he tenido buena como respuesta a lo que llego a mostrar, ¿no? Qué buen feedback. Ajá. Sí, pero en este punto, creo que antes, o sea, como en la gestación de el proyecto, en el hacer. Sí, o sea, sí, porque, sí. O sea porque aquí la persona tendría que estar como, o esa figura tendría que estar involucrada. Ahí proceso, la clave, ¿no? Lo he pensado, pero ahí la clave, por ejemplo, en los otros casos, en los otros proyectos, una de las broncas que tenía es que siempre eran iguales, o sea, siempre era dibujantes o escritores, gente que tenía su propio proyecto, ¿no? Entonces siempre era como todo era en función de los demás proyectos, aparte del mío, ¿no? Y realmente creo que la lógica sería más bien como una función, como un editor, como alguien que esté pensando y trabajando con tu proyecto, o sea, no en función de qué vas a obtener de tu proyecto, o sea, como que por ejemplo, esas relaciones que intentaba hacer siempre terminaban pues nutriendo más proyectos aparte del mío, entonces también como que no. Y por ejemplo, eso a lo mejor un taller, o sea, en donde cada uno lleve. Sí, estos ejercicios que hacen los escritores donde se juntan y escriben pues un capítulo y se lo van y cada se lo, quien su ¿no? chamba, exacto, ¿no? Cada quien su chamba y vengo aquí a. Creo que ese sería un poco como la solución, como y un taller hemos planteado, ¿no? Pero pues en realidad en un ideal esto sería algo así, ¿no? O sea, como cada quien está preocupado, exactamente, ¿no? A mí se me ocurren un par de cosas. Creo que sería interesante ver cuál fue el detonante que sí te hizo terminar esto. ¿Por qué esto sí y el cómic no? Esa sería una. Y la segunda es que a lo mejor pienso, no estoy seguro, que el hecho de que tengas a mediano y largo plazo la continuidad del cómic sea parte de la resistencia, y por eso mismo es como cuando vas a subir las escaleras de Teotihuacán y estás en el primer escalón y ves hasta arriba y dices, sí. No, y no has ni siquiera dado el primer paso y ya estás cansado. ¿Qué pasaría si en lugar de ser un cómic es una novela gráfica? Es que es una novela gráfica, o sea, esa es mi bronca. Este proyecto es lo más chiquito que es escrito, o sea, son 100 páginas, una novelita gráfica, ¿no? Tiene posibilidades de irse a otros lados, ¿no? Pero en realidad es una historia chiquita, o sea, concreta, pero me lleva 120 páginas, ¿no? Pero, ¿y cuántas tienes ahorita? 36 más o menos, y otras 20 en thumbnails, ¿no? Y escrito, bueno, ya está una escaleta. Pero sí, o sea, en realidad yo creo que hubiera sido más fácil, cosa que a mí nunca he logrado, es una serie de historias cortitas, ¿no? O sea, como de 20 páginas. O sea, mi bronca es ahorita que si yo me pongo a hacer ese ejercicio, le quitas estoy quitándole tiempo a todo lo demás. Y cuando acabes esto, el tiempo que le dedicabas a esto, si se lo dedicas a este nuevo proyecto. No. Porque una de las broncas que tengo con ya no estamos hablando del perfeccionismo, pero no sé si sí. Una de las broncas que tengo es que
hacer el cómic es lo mismo que mi trabajo, o sea, es la misma... Ocupa es lo mismo. El mismo esfuerzo. Es lo mismo, o sea, es dibujar, escribir, editar, textos, es como la mismo que mi chamba. Entonces, esto a mí me ha servido porque es un descanso del trabajo, ¿no? Y el cómic es seguir trabajando, o sea, no es como tu hobby. Mi hobby. Es como lo que hablábamos de Sergio, ¿no? Que su descanso es venir a hacer lo mismo que hace en el trabajo. Ajá, exactamente. O sea, venir, poner cables y hacerse pendejo. Y sí tiene su parte de encanto, que sea tu proyecto, o sea, no es exactamente lo mismo, pero el esfuerzo es el mismo. Entonces, mentalmente a mí esto me ayuda como a relajarme y destensarme y todo ese pedo. O sea, es más un pedo como de relajación. Y el cómic es más, pues, seguir chambeando. Sí, nos vemos un poquito, pero seguimos hablando del perfeccionismo. Te voy a leer una definición del psicólogo David Bohr, sí creo que encaja perfecto, que dice: un perfeccionista es una persona cuyos estándares van más allá del alcance o la razón y que se esfuerza de manera compulsiva e incesante hacia metas imposibles y mide su propio valor en términos de productividad y logros. Sí. Entonces, totalmente. Sí, porque además de repente, platicando con otros cuates, cuando les empiezo a decir todo lo que hago en un día o en una semana, de repente sí me dicen, no más, o sea, ¿a qué hora haces todo eso? Y yo siempre siento que estoy detrás, o sea, que no hice suficiente, ¿sabes? O sea, como sí, es como el... es eso. Sí, porque productivo sí soy, nada más pero en muchos ámbitos. Está distribuida tu productividad en diferentes proyectos. Sí. Yo creo que tal vez, y eso me da miedo, de repente uno de los proyectos que he tenido era como decir, ¿sabes qué? Adelanto trabajo de un mes, o sea, saber que ya tengo un mes libre y dedicárselo solamente como al proyecto, ¿no? La bronca es que el esfuerzo que me requeriría hacer ese colchón me dejaría súper agotado como para querer hacer Sí, porque es este tema de que como es lo mismo. Por eso la solución que he encontrado es un poquito todos los días, o sea, un poquito todos los días, sí, ¿no? Ahí justo, no sé si en el video, creo que también te lo mandé o lo vi en otro rollo, que ya lo había leído en varios libros, esta historia de los que conquistaron, de que los primeros que llegaron al Polo Norte, que había 2 expediciones, una inglesa y una gringa, no sé, o alemana, no sé, ¿no? Y uno eran de los de, no, nos vamos a ir, o sea, duro y dale hasta que lleguemos. Y la otra, decían, no, vamos a recorrer tantos kilómetros al día, así haga buen tiempo o haga mal tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y estos güeyes que iban como, no, nos aventamos y nos aventamos. Cuando había mal tiempo, pues, estaban súper cansados por el día anterior, ¿no? Y pues no avanzaban nada. Y los días que estaban con buen tiempo, pues estaban ya madreados. Entonces, los que iban, pues como es la historia de la tortuga, constantes, llegaron antes, llegaron 30 días antes, y la bronca fue que cuando llegaron los demás, estos llegaron tan cansados que de regreso no tenían energía y todos se murieron de regreso. Entonces la moraleja, digamos, es que tienes que estar como... Y hace poquito, creo que en ese texto que leí, fue donde decía que la mejor, o sea, nunca hagas el esfuerzo al día, o en resumen era, no hagas el esfuerzo diario que no puedas recuperar o sea, al otro día. Si al otro día ya no puedes trabajar, o sea, ya estás un poquito más cansado, te pasaste de camote en el trabajo. Y realmente yo lo que siempre hago es forzar la máquina. Entonces ya llega un punto en que ni siquiera avanzas por ningún lado, ¿no? También tiene que ver. Pero sí, es por perfeccionismo. Paso constante que trote que canse. Ándale. Como dice el dicho. Ajá, sí. Okay. Pero a mí me cuesta mucho trabajo, y sí tiene que ver con el perfeccionismo, o sea, siempre quiero estar produciendo. Pero pues ahí sería una definición a lo mejor errónea de perfeccionismo, ¿no? La que estás manejando hacia ti. Sí, claro. Entonces, o sea, porque ser perfeccionista en tu forma de trabajar sería esto, poderlo dosificar. Sí. Porque eso no está siendo perfecto, al contrario, ¿no? Al contrario, me estoy... pedos, ¿no? Entonces ahí más bien sería como... ¿Cómo le das esa... ¿Cómo le empiezas a relacionar? Sí, cambiar el switch, que la perfección más bien tiene que ver con el, ¿no?
con el manejo bien empleado del... Pues o sea, algo que no existe no puede ser perfecto o no, o sea... Claro, sí, no, entonces, sí. Por ahí. Justo otro psicólogo decía que es perseguir, es tratar de pelearte contra los molinos, porque la perfección no existe. De entrada. El punto número pero uno... siempre hay algo, por ejemplo, siempre hay algo que puedo pero es que mejorar, a lo mejor justo ¿no? eso, la perfección tendría que ver con aceptar esa cualidad, o sea, de que en este mundo tangible, pues va a tener esos como glitches, o esos errores, o Sí, esas claro. cosas, entonces es parte de esa perfección tener esos detalles, o sea. Sí, un ¿por qué? ejemplo. Porque inclusive yo creo que eso te alienta a querer mejorarlos, pero lo En el chingón que sigue, sería, ¿no? exacto, y eso te da como pie, boost o como fuerza Sí, claro. para lo que sigue, ¿no? O sea, como para un crecimiento constante. Entonces, a lo mejor tendríamos que aprender a verlo de ese punto, ¿no? Como... Yo creo que porque tal vez lo que decía, parte, en mi caso sería un ejercicio de lanzarlo, o sea, decir, ya está, ¿no? O sea, sí está, ya no puedo meterle más mano, ya, ¿no? Uh-huh. Tal vez funcionaría este rollo de imprimir el número 1, ¿no? Porque ahí está, ya, o sea, es este, ya, síguete con... Porque mientras no, tal vez al no estar hagas esos cierres publicado o mostrado al público, siempre hay chance de corregir, ¿no? Justo por eso te decía, porque ya teniendo lo impreso, también yo siento que psicológicamente vas a Dejarlo desbloquear atrás. Ajá, sí. un reto, vas a decir, cámara, ya aquí está. Por Sí. fin llevo más de 20, son más de 20 años, güey. Sí, sí. Y es que al final sí. todo lo que hacemos tendría que ser como aprendizaje, ¿no? Entonces, Sí. teniéndolo eso, como que pues, el terminarlo, hacer que tengas ya un escalón firme. Y vas para No. el que sigue. Sí, yo creo que tal vez ese sería el ejercicio, como hasta imprimirlo, ¿no? Es decir, ahí está el número 1, lo sigo con el 2, ¿no? Sí. Como para poder cerrar ahí, pero pues, no sé. ¿Y a ustedes cómo les afecta el perfeccionismo? A mí sí el miedo al fracaso. Siento ¿Sí? que es eso. O sea, digo, yo con las piezas que trabajo, pues, casi siempre son objetos, ¿no? Claro, Entonces, hay de repente justo por lo mismo soluciones mecánicas, soluciones de espacio inclusive, ¿no? De cuáles son los elementos que vas a poner juntos y pues, tienen ciertas dimensiones, ¿no? O ciertas funciones que van a tener que cumplir. Entonces poder tener el plano así total, ¿no? Así perfecto, con todas las medidas, con todo lo que... Eso es ahí donde siento que el perfeccionismo se me va, o sea, como que... ¿En la planeación? En la planeación, en estar haciendo mi plano así un chingo de veces. O sea, ahí Pero estarlo no se checando supone pero no se supone que eso es parte como de el que como el refrán seguramente lo vas a saber, pero o sea, ahora sí que el que planea o el que hace el plan varias veces, ya cuando ejecuta, pierdes menos tiempo, o sea, sí y no, o sea, porque hay ciertas cosas que no me voy a dar cuenta, o sea, que de plano hasta salen, que no estés que de plano salen como de mi panorama y hasta que no hago la primer, o sea, lo que ahora he estado haciendo son prototipos. Si tengo como dudas o inclusive aunque ya esté seguro de mi plano, el chiste es hago mi plano y pienso cuáles son las pruebas que va a requerir, ¿no? Entonces, cierta esquina sé que estuvo medio complicado ahí como ensamblaban las cosas, entonces voy a hacer un prototipo de eso, ¿no? O voy a hacer una prueba de esto, o sea, creo que algo que antes me pasaba era que yo quería pasar de la idea al cabeza, plano, pieza final. Entonces, pues no, o sea, algunas veces lo logré, pero siento que he sido más eficiente teniendo las pruebas, teniendo como antes ese proceso de experimentación. Me toma menos tiempo que si quiero resolverlo todo en la casa. O sea, por así decirlo, el renderear todo eso, entonces nada más le doy una renderizada leve y lo saco y entonces cuando lo saco ya, veo esos errores, o sea, pues sí, la cagué aquí no contemplé el material y me falta el grosor del material, no sé, o sea, como que esos detalles me han hecho como ser más eficiente, ¿no? O sea, como que para mí, o lo que puedo ver donde
llega el perfeccionismo y me afecta, era eso, como que más... Y creo que algo que ahorita me latió un chingo, que dije, porque yo había visto el personal, ¿no? Con otros y ya, pero el social también, o sea, el de esto de, pues, ¿quién no quiere ser bueno, güey? Todos queremos ser buenos, y entonces yo siento que a lo mejor el perfeccionismo a mí me afecta más en esas áreas, ¿no? Que... Yo creo que viene, sí, también desde seguramente los psicólogos te van a decir desde tus padres, ¿no? Y el querer, pues es la primera aceptación que buscas, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí te marca, pero pues creo que por eso yo lo relacioné tal vez con esto del miedo al fracaso o miedo al rechazo. O sea, el de mostrar algo y que te digan, no mames, esto, güey, o sea... Es como cuando exponías en la primaria, ¿no? Y llevaban todos sus dibujos culeros y llegas tú con tu dibujo chido y todos... está padrísimo, y hasta la maestra se lo quiere quedar y termina en la dirección. ¿Nunca te pasó? A mí tampoco. Lo más que me pasó fue que... veía que otros niños... Lo más que me pasó fue que, ¿sabes qué? Está muy chingón, pero como estaba sucio, pues no, porque está sucio. ¿Ibas en una escuela Montessori? Sí. Bueno, no una escuela Montessori, pero una escuela que quería, que aspiraba. No funcioné, en esa escuela no funcioné, hasta que no me mandaron a la revolución, a la revolución mexicana, ¿qué? La primaria revolución mexicana, acá la de la escuela primaria pública en la colonia de bajos recursos, que la maestra era de gizazos y borradores así de... Ahí aprendí algo. Ahí sí, esa maestra hasta la recuerdo. No está viejo Tobías. Cuando dice que lo mandaron a la revolución, se refiere al nombre de una primaria. No sí, en esa escuela con metodología más... No, yo no funcionaba. Era un caos. Yo ahora que estuve leyendo esto, me acordé de muchas cosas. En la parte profesional no tengo tanto problema. Creo que se resuelve bien siempre y cuando tengas el equipo funcionando y sepas las nociones básicas del material, que no son muchas. O sea, el chiste nada más es estar atento, tener buena memoria, recordar perfiles de impresión, tipos de materiales, fuerza, velocidad y cosas de corte, cosas técnicas. Teniendo eso claro, cualquier chango que sepa leer y escribir puede operar un equipo de impresión. Pero sí recuerdo que me afectaba mucho el perfeccionismo cuando estudié diseño industrial, porque teníamos 4 entregas grandes cada semestre y eran inamovibles. O sea, y empezaba el semestre y te daban las 4 fechas al principio del semestre. Entonces ya tenías tú bien claro. Y yo perdí un año por eso, porque se me cerraban los tiempos muy cabrón tratando de perfeccionar mis entregas. Y reconocí muchas trampas de la resistencia. Por ejemplo, me acuerdo perfecto una vez que estaba diseñando una rasuradora y tenía que hacer unos bocetos a mano de cómo la secuencia de uso, cómo le ibas a empuñar. Entonces perdí un día dibujando manos. Pues ¿qué tiene que ver las manos? O sea, bueno, tienes que hacer un dibujo de la secuencia de uso de cómo vas a tomar la rasuradora, como si fuera un instructivo. Y se me fue un día completo haciendo eso. ¿Qué pasó? Reprobé porque la carpeta, me dijeron, tu carpeta está muy chida, pero tu prototipo está de la fregada. Y yo, pues sí. Y me pasaba que las entregas usualmente estaban programadas el lunes para que tuvieras todo el fin de semana para trabajar. Y la última revisión era un jueves. Entonces, ese jueves que ya sacaba el concepto final, tenía de jueves a lunes la maratónica de 72 horas sin dormir. Sí, claro. Para entregar. Y era muy deprimente todo ese esfuerzo y todo este burnout y llegar y sacar 6. Claro, sí. Y me di cuenta que hubo una vez una entrega que tenía que ser algo en acero inoxidable, que Ramiro me ayudó con unos cortes de vinil en su máquina láser, que dije, chingue su madre, ¿cómo quede? Ni me voy a estresar, no voy a entregar carpeta, voy a hacer un prototipo, me voy a enfocar en que el prototipo esté chido. Fue la primera vez que saqué 9. Y dije, ya. Y eso fue el último proyecto de toda la carrera, ¿no? Fue a la mitad. Entonces, y sí hubo un cambio muy importante, por lo menos en la manera en la que me acerqué al diseño a partir de eso. Por eso te digo, se me desbloqueó un reto, y no solo como que agarré más confianza y como que, bueno, voy a ser más certero con mis decisiones de diseño, porque era muy inseguro. Y eso me ayudó. Y posteriormente estuve dando clases 2 años y medio y daba una materia optativa que se llamaba Serie 0,
en el que los alumnos tenían que desarrollar un producto que hubieran hecho en alguna entrega de estas 4 entregas, y en un semestre hacer una producción, y ese producto se tenía que vender en el MOAC. Entonces tienes un semestre para perfeccionarlo, hacer una pequeña producción, diseñar logo, instructivo, empaque, y veía en los alumnos los mismos problemas que yo tenía. Y era muy frustrante decirle, güey, no te claves en ese pedo, resuelve todo lo demás porque la entregas en 2 semanas. Y a la última clase llegaban, mira, ya encontré un proveedor en Hong Kong que vende este O-ring. Y yo así de, güey. No mames, sí. Y es bien frustrante que ves a alguien más que tiene este pedo, que tú ya superaste y no logras sacarlo. Sí. Sí. Los guisazos y los borradorazos. Sí, no, la verdad, sí. O sea, en el caso de la... No, sí, me odiaban los maestros, pero esa como que tenía el carácter como para manejarme, porque... Ahora, había 2 técnicas muy interesantes que recomendaban. Una es la 80-20, que es muy buena, me parece interesante, que el 80% de un proyecto es la talacha, pero el 20% son las ideas, el cuerpo, toda esta parte intangible. Entonces, que te concentres en ese 20% para que el otro 80% esté bien. Que haya una fuerza. Y otro que me pareció muy interesante es ser imperfecto a propósito. Sí, el ejercicio. Para mí, un ejercicio de eso, de ser imperfecto a propósito, es este podcast. Ese es mi ejercicio. No, pues, sí. Bueno, ese es mi ejercicio. Ese es mi ejercicio de cómo salga. O sea, y cada vez ir avanzando. Yo me siento orgulloso del podcast y para ti es un ejercicio de imperfecto. Sí, es cualquier cosa. Esta semana me dijo mi mamá, sí escucho el podcast. No todo porque es muy largo y son muy groseros, pero sí lo escucho. Sí, Saludos, mamá. Para mí es ese ejercicio de que salga e irlo perfeccionando conforme vayamos pues avanzando. O sea, ¿no? Ya lo suelto, ¿no? Si te sirve de consuelo, este es creo que de los primeros podcasts en el que nos mantenemos en el tema planeado la semana pasada. ¿Sí? Sí, porque aunque no lo crean, planeamos con una semana de anticipación cada tema, aunque no se note. Salvo el de Bruce Willis, que luego el pasado. El de Bruce Willis está chido, a mí me gustó. Por cierto, eso se me olvidó. Ya logramos tener más capítulos en esta temporada que en la anterior. ¿Ya? Pues hicimos 8 capítulos hace 2 años. Este es el 10. Esto hay que celebrarlo. Por el poder Se me acabó. De la amistad. El poder de la amistad y de la constancia. Y sí es cierto, creo que sí ayuda el tener esta disciplina de decir, a ver, este sábado nos vamos a enfocar a eso. Y me gustaría reconocer, creo que es un esfuerzo no solo nuestro, sino de la gente que nos aprecia a nuestro alrededor y que dice, órale, va. Vete con tus amiguitos, haz tus cosas. Y tus pendejaditas. Sí es un... Sí, aunque bueno, no en el caso yo creo que mi mujer, porque ya ubicó que sí ya necesitaba como convivir con alguien. Entonces me dijo, no, pues ya vete con... Sí, es como de pues, sí. Sí. Okay. Oye, ¿y no ve los capítulos de tu esposa? No. ¿Cómo sabes? Digo, ya si los ha visto, pero no te tuve. No. O sea, si los ve y no me dice, pero no creo. O sea, no. No manches, Viviana los ve todos, los ve hasta 2 o 3 veces. Sí, pero ustedes es una relación joven, todavía te admira, todavía te quiere, todavía, ¿no? Ay, qué feo. Ya unos 15 años ya te ¿Cuánto llevan? 15 años. 15 años. Sí, 15 años. Podría conocer otra faceta tuya. Sí, también. ¿No? Sí. Sí, puede ser, pero pues no. Bueno, en conclusión, ¿qué vamos a hacer para luchar contra tu perfeccionismo enfocado en el Fíjate cómic? que ahorita yo lo estoy pensando como muy seriamente y es tal vez agarrar el número 1 y ya meterle las letras finales, que ya está, o sea, nada más me falta hacer como el... Desde la última, hace 2 o 3 semanas imprimiste 3 versiones para saber cuál. Es que esa es la bronca. Que le tengo que pasar a línea, güey. La resistencia. No, pues, o sea, lo que puedo hacer es dejarlo como está, imprimirlo así, pero está en grises. O sea, está... O sea, ese es como... así. ¿Y cuál sería el plan? ¿Imprimirlo por tu cuenta? Sí, a mí no me interesa O sea, en este caso, en el caso de mi cómic, o sea, siento que me falta esa parte del haber publicado mis
mis propias cosas. Y creo que luego hablaremos de eso, pero como modelo de negocio a mí me parece ya que lo que funciona ahora es La autopublicación. Sí. Bueno, y es más, hace 20 años era imposible. Sí, claro. ¿No? Sí. Y ahorita ya tienes redes sociales, difusión. Sí, yo ando con el tema de los 1000 fans, ¿ya has oído esa como teoría o técnica, de los 1000 fans? Luego lo hablamos, está padre. Pero es eso, o sea, básicamente con que tengas, la teoría básica es que ahora, en estos tiempos, con que tú tengas tu segmentito cautivo mínimo, ¿no? 1000 fans verdaderos, o sea, que es un fan verdadero, que te compran, son los que te compran, gorras. ¿no? Y que hasta son tus pedos enlatados. Exacto, ¿no? Con que cultives eso es más que suficiente para sustentar tu vida, ¿no? O sea, puedes, o sea, porque un poco la fórmula, normalmente lo que me ha pasado con la gente que, pues con todos creen, justo cuando eres como creativo, que todo tiene que ser el éxito de las Tortugas Ninja, ¿no? O de Batman. Si no vende como eso, no. Y realmente, si tienes un trabajo horrible, ¿no? O un trabajo X, si puedes compensar por lo que te estás contratando con lo que te gustaría hacer, o sea, que ganaras no más lo mismo, es más que suficiente. Y eso es muy posible en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Claro, tiene que haber una chamba de redes sociales y de cultivar toda cosa que es en lo que apesto, pero ya después lo haremos. Pero parte de eso, o sea, yo autopublicar, o sea, es para mí el camino. ¿Y qué pasaría y luego si... te presento al Iván? Sí, pues sí. Uh-huh. Pero va a ser carísimo con el Iván, ¿no? ¿El encuadernado? Va a salir bien. Mejor que en cualquier otro punto del México. Pero el chiste es que también sea redituable y pagable. Yo no dudo que salga pero bien. Yo mi idea sería que fueran publicaciones padres. O sea, que no fuera... pero es un rollo también de la resistencia, ¿no? No sé. No sé. Grandes rasgos. No sé. No sé, o sea, ese cálculo no lo he hecho. ¿Estarías dispuesto a pagar más por un cómic tuyo que por uno de Miñola? Pues no, pero sí tiene que ver, el o sea, no necesariamente por sino la edición, o sea, la publicación, que fuera una publicación más bonita, pero es mi resistencia, más bien sería cosa de imprimirlo y ya. ¿Sabes qué? Pues Justo acaba de hacer sería eso. La fórmula del manga, ¿no? O sea, ir teniendo los tomos, porque está bien si justo no se lo presentas a alguien, claro, no te vas a hacer de esos 1000 fans. O sea, si no hay algo de que hacerse fanático. Sí, claro. No, tal vez sí, ahorita es agarrar y imprimirlo. O sea, nada más. Ahorita está maquetarlo, la mole, ¿no? ya. Justo en el World Trade Center. Justo les estaba comentando que esa técnica es la que hizo Clement con Operación Bolívar, que tiene 3 ediciones diferentes de Operación Bolívar. Y está la edición así chidísima, pasta dura, cocida. ¿En la mole? No manches. Sí, hicieron el fondeo con pura pinche Fortaleza Comics y ahorita están ahí. Es que yo quiero una edición chingona. Y está la edición de 900 varos. Pero es pasta dura, trae todos traen el mismo contenido. Y la están vendiendo ahí. Está la de 900, la de 500 y la de 300. No, yo quiero la de 900, sí. Entonces, a lo mejor ahí sí entra lo que dice Ramiro. Que diga, hasta podrán ir numerados, güey. Uh-huh. Como trabaja Iván. Exacto, o sea, hacer una... Pero tal vez no tengo por qué pelearme con una cosa o con otra. O sea, hacer formato, la publicación normal y hacer la edición chidita, ¿no? Sí, para justo esos... Sí. Porque yo creo que hasta en fans vas a tener como niveles diferentes grados, ¿no? Claro, o sea, como de, bueno, a mí sí, pues me late 2, 3 tu desmadre. Sí, va. Pues va, ¿no? Y otro que digan, sí. Ese podría ser el camino. Tener ya el número 1 que ya está, digamos, o sea, me faltan cachitos de maquetación, o sea, de ya nada más prepararlo para imprimirlo. ¿Y estarías dispuesto a comprometerte aquí al aire en cuánto tiempo saldrá el número 1? Sí. ¿Es eso o brindar por el poder de la amistad? Tú decides. O traer una caja de gises y te la aventamos toda. No te voy a hablar todos los días como tu entrenador, güey, ¿no? Pero si quieres, lo hago. No, sí, ¿qué será bueno? ¿15 días? No, un mes, vamos a poner un mes. Sí, vamos a poner un mes. Tampoco, porque además acuérdate que abril va a ser un mes complicado. Sí, es cierto, abril es un desmadre. Sí. No, digo, tampoco es que te estrangules tú solo. Te estoy preguntando y tú solito te pones el pie. Ajá.
Pero ¿Qué te que lo parece de- sigan, o sea, hasta que ustedes estén conscientes de que... Sí. ¿Qué te parece para julio? O sea, ¿en cuánto tiempo Ok. preparas Ya lo que para tienes imprimirlo. para que Ya se para- imprima? O ya impreso. Ajá, no, ¿Qué? pues ya listo para imprimir. Ya, Órale, sí, va. exacto, ya ¿No? para Ya. que entre a máquina. Ajá, o sea, la chamba que tú tienes que hacer, Ya, ya esté. va. Y Del si número quieres te 1, ayudo a ¿no? cotizarlo. Va. ¿Primero Va, de julio? Va. Aquí en su pantalla va a aparecer una fecha en rojo que le va a poner Tobías. Ok. Que diga 1 de julio, deadline para Está bien. Shell número 1. Yo lo voy a anotar en mi libreta mágica donde anoto todas las cosas. Mira, yo tengo mi tableta mágica. La La página máquina arriba. arriba. Está chido. Sí, está bien. Sí, esa fecha está bien. Sí, porque ya está, o sea, ya está, el número 1 ya está. Pues, De hecho, estaba viendo pues por el poder de la amistad. Por el poder de la amistad. que las páginas que había aumentado en realidad sí son del 1, o sea, sí son del 2, o sea, no son... No son necesarias como Porque tenerlas. el final que tenía, o sea, el final, o sea, el final del número lo mato metiéndole más páginas como de, o sea, como que el golpe que te da el final se pierde metiendo más cosas. Entonces mejor ya lo empiezo. Pues como estaba planeado, digamos, ¿no? Pero sí, ya está. Ya. Nada más faltan otros como 5 números. Bueno, es que- pero ya, pero es que, teniendo pero es que el creo que eso primero. ya es, ajá, justo ya es otro ¿Otra cosa? proyecto, güey. Ya es Ok. otro proyecto, güey. O sea, neta sí. O Es sea, que tienes que dar el carpetazo. Ajá, Ajá, como lograr que esa queremos meta, llevarlo al ajá. final. sí. A que esté publicado. Ya. El 2 a lo mejor va a color, güey. No que yo qué sé, güey. Y el tercero otra vez en blanco y negro. Oh, la verga. O sea, Ok, no sé. está bien. ¿No? Pero como que pues lo que hicimos con el corto. Sí, sí. O sea, Como quede. como ¿Sí? quede, el chiste es entregarlo, ¿va? Va, Sí. órale. Pues Sí. ya, punto. güey. Y resolvimos sobre la Y marcha. se hizo, güey. O sea, el reto era entregar algo, güey. Sí. Era terminarlo, güey. ¿Quedó culero o no? Bueno, sí. Pero el chiste era eso, güey. Ah, sacarlo fíjate que completo, hablando güey. de eso ya se venció el tiempo que no podía subirlo a YouTube. Porque firmé un contrato que te hace firmar 48 Hours Film Festival. Ah, sí. Sí, en 5 años no lo puedes subir. Ya, Porque ellos lo ya explotan. pasaron 5 años, Ya no, pasaron güey. 5 años. Verga. ¿Cuántos años tienes? No, porque estaba embarazada mi mujer de... No. Sí, güey. En esa época estaba embarazada mi mujer. Sí. Sí, Según yo, ¿no? sí. Montse va a cumplir 5 años. Pero en agosto. Entonces, pues sí, apenitas. Yo Sí. creo que... Ya voy a subir el corto a YouTube y vamos a poner el link. Sí, está bien bueno. Bueno, no está bueno, pero... A mí me mama el intro y el ending. Sí. ¿Tú lo has vuelto a ver? Sí. No, creo que no lo vi. No, Ya ni me me, acuerdo. me lo llegaste a mandar y se lo llegué a enseñar Ajá. a algunas personas, creo, pero después creo que el link ya caducó y ya no. Ajá. Yo ahí lo tengo. ok. Ahí lo tengo, se los voy a compartir. Está bien. O o sea, lo perdí por ahí, pero sí. que luego pasa, justamente ahorita, por ejemplo, estoy viendo la nave, muchas veces pasa con trabajos que hago, que ya no o sea, que te quedas con no quedó como, que los ves unos añitos después, un tiempo después, y dices, estaba más chingón de lo que lo recuerdo, o sea, como que está... O sea, sí, siempre la percepción primera siento que es como también o sea, siempre lo podrías Ser mejor. hacer mejor, pero luego cuando dices, no, estaba bien. Sí, o sea, ya. Te voy a hacer una playera negra que diga Finish Not Perfect. Sí. Pero escrito al revés para que cuando te veas al espejo digas. Sí, y con algunas palabras, porque yo con mi dislexia sí, luego no leo chido. Ajá. Sí, Que sea como tu sigilo. ándale, sí. Va, que va. Pues Sí, me sí, gustó sí. el tema, está bueno. Pues Creo que para se mí sí aplican me muchas pega, o cosas. sea, yo sí soy como, sí es de mis grandes. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del Memento Mori, pues sí lo entiendo y todo, está chido. Yo todavía sigo sin ¿No? entender. A mí lo que más me cuesta es ese rollo del perfeccionismo y el otro, el de aceptar como las cosas Tal como son. tal como son, ¿no? Sí, o sea, las broncas y lo bueno y lo malo, entonces, o sea, Yo sí soy bien. Yo sí- el amor fati, digamos, que es un Ajá. capítulo que no hemos hecho, creo, ¿no? Amor fati, es lo que más me cuesta trabajo. No, a mí sí se me da mucho improvisar. No siempre sale bien, pero. Sí. O sea, he aprendido a ser flexible, ¿no? Sí, ¿no? Dicen los japoneses flexible como el bambú. Ujú.
que se mueve y no se quiebra, pero tampoco es... Y que tiene buenas raíces. Sí. Sí, pues es de mis broncas, Pero yo sí creo firmemente que sacar ese número 1 te va a ayudar así como a cerrar un chingo de ciclos. Pues vamos a intentarlo. Está en la fiesta de 5 años, lo regalas así. Así termina el primer número. O no lo regalas en la fiesta de 5 años de tu hija, porque... Güey, estás spoileando, bro. Ay, güey, no. Sí. O sea... Ajá, esto se edita, güey. Sí. Ok. Sí, se edita. Sí. Ok, le voy a poner bip, ¿no? Sí, bueno, ahí métele un bip. Sí. Perfecto, señores. Pues aunque ustedes no lo crean, ¿Ya? lo volvemos a lograr. Nos queda 1 minuto con 20 segundos. Fíjate que estaba viendo que normalmente cuando tenemos un tema fijo se nos acaba un poco antes el tema, y cuando hablamos de Bruce Willis se nos fue, pero hasta nos faltaron Es que minutos. ese pelón a todos se nos Es que va oscilando, güey. O sea, más bien es eso, güey. O sea, como no hay un límite, o es como de, bueno, yo dentro de esto. Sí, ya estabas en otro tema ya cuando estábamos llegando. Sí. Pero mira, son cosas que se aprenden haciéndolo. Sí. Terminando. O sea, a mí lo que me interesa, por ejemplo, de este proyecto es verlo 100 capítulos después, ¿sabes? O sea, porque estaba un rollo. ¿Sí viste no sé si vieron uno de los links que les mandé del ejercicio que le hizo un maestro de cerámica a un grupo? ¿No lo vieron? No. Fue el último, ¿no? Sí, era un link, era un texto más bien, que es un buen ejercicio. Básicamente es un maestro de cerámica. No, me mandaste el texto. No, sí, se los mandé por ahí. Ahorita lo checamos. Un maestro de cerámica que les dijo, a la mitad del grupo los voy a calificar por la calidad de sus trabajos, y a la otra se los voy a calificar por las toneladas de trabajo. O sea, literal, le voy a traer una piezota para, ¿cómo se llama? Para cumplir la cuota. Una pesa grandota para poner todo ahí. Y a final de año pues vemos cómo nos fue, ¿no? Okay. Y obviamente los que trabajan, las obras de mayor calidad salieron del grupo que lo calificaban por kilo. Por volumen. Por estar chingues. Porque son tantas que vas produciendo más. Y los que estaban sobándole a su obra, pues no llegaron a perfeccionar su cómic, su trabajo, cerámica. ¿no? Sí. Entonces es como un buen ejemplo de cómo trabajar contra el perfeccionismo, ¿no? Empezar a trabajar como en volumen, y en ese volumen vas a ir mejorando cada vez más. Espero entenderlo algún día. Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado. Chido, Juan. Cuídense, que estén muy bien, en donde quiera que se encuentren, y nos vemos la siguiente semana. Besitos. Bye. Bye.